Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches a los estudiantes. Les saluda su profesor Luis Enrique Pérez y estamos ya en la segunda semana de clases y también en la segunda semana donde estamos eh, en esta modalidad remota mientras termina el periodo de cuarentena. Como ya saben, a partir del 4 de mayo la universidad ya eh, va a iniciar la modalidad presencial. Bueno, eso también dependiendo de las disposiciones gubernamentales y sanitarias en este periodo de cuarentena. Inicio deseando que todos estén bien de salud y que también cuiden mucho a su familia porque esta enfermedad, ¿no?, da a personas de cualquier edad. Hay casos de una niña de meses de nacida hasta adultos mayores que tienen 90 años, así que hay que cuidarse. En esta clase vamos a ver el concepto, los conceptos, las características y las funciones del periodismo digital y las funciones del periodista digital. Como, es, como vimos en la clase anterior, déjenme mover esto de aquí. Como vimos en la clase anterior, el logro de esta unidad es que el estudiante identifique las características particulares de la evolución de la web. Eso ya lo vimos en la primera clase. También reconocer las ventajas de los principales sistemas de gestión de contenidos. Eso también ustedes tienen un texto, ¿no?, de ayuda para ver las características, ¿no?, de los principales eh, sistemas de gestión de contenidos, ya sea Wix o WordPress, con los que vamos a trabajar y ustedes definirán con cuál de los dos sistemas quieren trabajar para hacer la web final. Y también analizar las características del ejercicio periodístico en Internet. Lo vamos a ver en esta clase. Y también quiero recordarles que es importante que ya estén reuniendo a su grupo para poder trabajar avanzar en el trabajo final de este curso. Recuerden, como son 26, ¿ok? Son 26, es necesario que se formen 4 grupos de 5 personas y un grupo tendrá 6. Es por la composición de nuestra clase. Así que vamos a hacerlo de una forma, vamos a resolverlo, ¿ok? 4 grupos de 5 y un grupo de 6. Y con eso vamos a tener, se tienen que tener ya para esta semana los grupos listos para ya empezar. Y el logro del aprendizaje de esta clase. En esta clase vamos a conocer las características del periodismo digital y también vamos a ver ejemplos prácticos para identificar esas características. De ahí viene la tarea que vamos a hacer. Y además vamos a conocer las diferentes funciones del periodista digital en los medios de comunicación como oportunidad laboral también para ustedes, para que puedan ir buscando dónde pueden en qué pueden especializarse si se deciden a especializarse en el periodismo digital, qué funciones podrían cumplir en los medios de comunicación. Ahora vamos ya a entrar a la clase. El periodismo digital, ¿no?, también llamado ciberperiodismo o periodismo en línea, es una modalidad del ejercicio periodístico, cuyo principal entorno de desarrollo es Internet y cuyos medios auxiliares son de índole digital o multimedia, ¿no? Por ejemplo, ¿se acuerdan de la evolución de la web? Desde el 1.0 ya había periodistas digitales, pero el periodismo digital fue adaptándose también a los entornos tecnológicos, a la mejora de las tecnologías.
Por ejemplo, en esa época no habían celulares y la interacción era nula, no había interacción en la web 1.0. Recién empieza interacción en la 2.0 y luego se consolida y se masifica en la 3.0. ¿Por qué? Porque se hacen más accesibles estos aparatitos, ¿no? Los smartphones, se hacen más accesibles también las cámaras de video, las cámaras de fotos digitales, eh, también salen las tablets y otros dispositivos tecnológicos que permiten mostrar nuestro trabajo como periodistas digitales. Entonces, hay algo que está muy presente en el periodismo digital, es que se adapta a la evolución de la tecnología. Además, ¿no? Este tipo de prensa, de periodismo digital, engloba todas las vertientes previas de la prensa. La prensa escrita, la radio, la televisión, ¿ok? Y otros formatos también de lo multimedia, ¿no? Entonces, es, es bastante interesante, ¿no? Como todos los conocimientos previos, ¿no? De quien escribía para un diario, quien narraba para la radio, quien conducía un programa o era reportero de televisión, como también ellos se adaptaron a, al periodismo digital, porque la penetración de la web, del internet, está creciendo y no va a detenerse. Va a llegar un momento en que todos puedan tener acceso al internet sin problemas, porque ya hay cada vez más hay nativos digitales, personas que han nacido en una época, en un año o en una década, ¿no? Donde el internet eh, era enseñado en escuelas, la computación, y va a llegar un momento en que todos ellos van a llegar igual a, a la tercera edad, pero no van a olvidar utilizar esto, acceder a Facebook, acceder a Twitter. Entonces, eh, igual, al igual que se adaptó la prensa tradicional, también nos vamos a ir adaptando todos los seres humanos. Entonces, eh, pero el periodismo digital puede que esté en el entorno del internet y usando las redes sociales, usando las páginas web, pero es periodismo, ¿ok? Opera igual, con los mismos métodos. Confirma la fuente, busca la información, redacta de forma objetiva. Pero claro, adapta eso a el espacio de las páginas web, ¿ok? Porque no se puede escribir la misma cantidad en sitios web porque es distinto, ¿ok? Digamos, este ejemplo. El diario La República tiene una edición impresa que es diaria y que sale siempre en la madrugada. 4 o 5 de la mañana se está repartiendo en los kioscos, la gente compra y accede a información anterior, del día anterior. Y en el periodismo digital no es así, es información que está casi al momento. Entonces, y se difunden los canales digitales, ¿no? Redes sociales, ¿no? La más conocida, Twitter, donde ahí se difunden las noticias de forma inmediata. Pero también tienen sitios web que funcionan como diarios, pero siempre se publican cosas al momento. Por ejemplo, el Comercio, la República, el Depor, ¿no? Hablando de fútbol o de otros deportes. Entonces, estos textos son adaptados a la web. Es muy raro ver los mismos contenidos de la web en una edición impresa.
a menos que se haya trabajado primero para la edición impresa y luego se haya adaptado a la web. Pero en la web de la República, por ejemplo, no vamos a encontrar, perdón, la edición impresa de la República, no vamos a encontrar lo que se publicó en la web, por ejemplo, del tema de otakus o de anime o otros temas que sean más misceláneos o más juveniles. Es otro público. Entonces el periodismo digital, las web periodísticas también se adaptan a públicos distintos. Es bien interesante eso, ¿no? Porque recuerdan que vimos el sitio web del comercio. A ver, vamos a recordar un poco la clase anterior. ¿Recuerdan esta web? ¿Ok? En la clase anterior. Lo que se ponía en esta web, en el 1.0, lo que se publicaba en esta web era contenido que era lo mismo que se publicaba en el diario. ¿Ok? No había mucha diferencia. Entonces, el asunto fue mejorando conforme cuando llegó el 2.0, justamente porque otras personas, las personas empezaron a crear sitios web gracias a estos sistemas de gestión de contenidos, gracias a WordPress o los blogs, a Blogger, otras páginas web que les permitían crear mini sitios donde podían publicar otra información que también era de interés de la gente. Entonces las páginas web que copiaban prácticamente lo mismo que se publicaba en la edición impresa, como el comercio, por ejemplo, empezaron ya a reflexionar y dijeron, ok, vamos a darle otros contenidos al público. Entonces, lo que ha sucedido es que esa, digamos, rebelión de la gente que buscaba otros contenidos en los sitios web permitió también que los medios que tenían mayor reconocimiento gracias a que venían de la edición impresa empezaran a dar otros contenidos. Pero también sirvió esa época para que ese 2.0 para que se consolidaran algunos sitios web que eran nativos digitales, que habían nacido, medios noticiosos, medios informativos o de investigación que habían nacido en la internet y que algunos hasta ahora se mantienen. Entonces, esta es la primera parte de la clase y en la segunda parte vamos a ver el tema de características y funciones del periodismo digital.